democracy? En los años pasados solía ser una democracia o algo similar a una democracia, pero en la actualidad el Congreso y el Estado han tomado decisiones que han hecho que Perú deje de ser una democracia y sea algo más similar a una dictadura. Okay, second question. How's work in Peru? Is there many people who are unemployed or the majority of the country is working? En Perú existe trabajo formal e informal. El trabajo formal es el tipo de labor que se hacen en las empresas bajo una planilla, que pagan impuestos y que están reconocidos por el Estado. El trabajo informal es todo lo demás. No pagan impuestos y no están reconocidos por el Estado. En Perú no hay suficiente trabajo formal. Por lo tanto, la gente de bajos recursos, que no tiene mucho dinero, elige el trabajo informal debido a que no hay ningún control para eso. Sí, para ti, ¿cuáles son los problemas del Perú? El peruano no respeta al Estado y por lo tanto toma acciones que no le hacen ningún bien al Perú. Está cómodo con romper las leyes y con infringir ciertas pequeñas reglas, como ensuciar la calle, no respetar las señales de tránsito y no respetar muchas cosas y muchas países. Esto se debe, la causa de esto es que el Estado peruano no ha tomado buenas decisiones en el pasado. Debido a eso, la gente no tiene ganas de hacerle caso al Estado. Existe mucha corrupción en el país. Los políticos no se preocupan por mejorar la situación y todas las mejoras del país, las pocas mejoras que existen, usualmente solo pasan en la capital, Lima. El resto del país, el resto de provincias están olvidadas por el Estado y en malas situaciones. Para ti, ¿cómo es la situación económica en Perú? La economía está creciendo, pero a pesar de eso, la vida de las personas no está mejorando. El Perú podría tener una buena economía si es que el Estado tomara buenas decisiones. El Perú podría ser un país poderoso si es que se hiciera lo correcto. Ahora mismo, la economía está creciendo, pero no lo está haciendo como debería de ser. Um, okay. Can you tell us how the government in Peru is structured and how it works? El Perú es una república presidencialista. Eso quiere decir que existe un presidente que toma las decisiones, un vicepresidente que reemplaza al presidente en cualquier caso, un vicepresidente que reemplaza al vicepresidente en cualquier caso. Existe un Congreso que aprueba las decisiones del presidente y existen varios ministerios que regulan todas estas decisiones. Entonces, funciona así. El presidente toma y el Congreso decide si pasa o no. Aprueba esa decisión. Y la volvía. So, can you tell us about why the presidents in Peru all finished in jail? Hay varias razones. Usualmente es porque los presidentes hicieron cosas malas, actos de corrupción. Las autoridades, otras personas se enteraron de eso y por eso están en la cárcel. Pero otra manera de ver la situación es un presidente entra al Estado, toma el mando. Al Congreso no le gusta
Entonces el Congreso decide culpar al presidente o desenmascarar las malas acciones que hizo para que el presidente salga y entre otro que favorezca más al Congreso. Entonces, básicamente, todos tomaron malas decisiones, pero si el presidente está en la cárcel, no es por justicia, sino porque el Congreso decidió sacar a ese presidente, no con el fin de hacer justicia, sino con el fin de encontrar a otro presidente que le convenga más. Okay, so does it mean that in Peru there's a lot of strikes against the government? Cuando la gente se entera que el presidente hizo cosas malas, siempre hay manifestaciones. Es algo común y han pasado en cada gobierno cuando la gente se enteraba de las cosas malas que hizo el presidente gracias a la prensa, a las noticias, a la televisión. La última protesta que ocurrió es el presidente Pedro Castillo fue acusado de varios delitos de corrupción, fue a la cárcel y la vicepresidenta Dina Boluarte lo reemplazó. La vicepresidenta, en vez de hacer otras elecciones, decidió quedarse en el poder y comenzó a hacer reformas y a crear leyes que a la gente no le gustaban. Entonces, en la región de Puno, una provincia del Perú, un departamento del Perú, hubieron protestas bastante fuertes, hubieron confrontaciones entre el pueblo y la policía y hubieron varios heridos y hasta fallecimientos. Okay, we were wondering one thing about one of the ex-president of Peru, named Alan Garcia. He ended his life in 2019, so we were wondering why he did that. En cuanto a Alan García Pérez, él fue presidente del Perú 2 veces. En su primer gobierno, el Perú entró en una crisis bastante grande. Fuimos bastante pobres, similar a Venezuela. En su segundo gobierno, las cosas fueron mejor. Este expresidente, cometió suicidio debido a que la prensa comenzó a acusarlo de actos de corrupción. El expresidente Alan García negaba estas acusaciones. Entonces, cuando las investigaciones comenzaron a hacerse, el expresidente se vio acorralado y lo que hizo fue suicidarse de un disparo a la cabeza en el segundo piso, justo antes de que entraran a su casa a revisar sus cosas y a investigar sus pertenencias. Es interesante porque a este expresidente se le consideraba el mejor orador del Perú y su gobierno fue uno de los más estables y no fue tan malo en comparación a otros gobiernos. Él era el líder de un partido político importante en el Perú llamado APRA, y debido a su muerte, este partido político y su influencia, que antes era bastante grande, ahora va perdiendo valor. Okay, so can you tell me more about what are the political party in Peru? En Perú, el espectro político es igual. Existen partidos de derecha, existen partidos de izquierda, existen partidos más liberales y más autoritaristas. Ahora mismo, el tipo de gobierno que domina el Congreso y el Estado es los partidos autoritaristas de izquierda,
tú le preguntas qué es izquierda y qué es derecha, la mayoría no tiene una idea clara, pero te van a decir izquierda es para el pueblo, derecha es para la clase media alta.